Para terminar, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos encargados de la contratación en las entidades de régimen especial, a cargo de la doctora Ariyanerit Rincón Pérez, abogada egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, personera delegada en Derechos Humanos y Asuntos Penales de la Personería Municipal de Tunja. Su experiencia laboral está centrada en el sector público, en la Personería Municipal de Tunja y en la UPTC. Bueno, buenas tardes para todos. Me imagino que ya a esta hora por el cansancio, pues todos estamos un poco ya agotados. Intentaré ser breve con el tema que nos convoca. Les cuento que desde mi experiencia de la Personería Municipal de Tunja, donde trabajé en primera medida hace 5 años como abogada de apoyo en la Delegatura para la Vigilancia Administrativa, que es quien maneja todo el tema disciplinario como tal de los secretarios de despacho y de los entes de los que la Personería Municipal tiene competencia. Tengo un poco de experiencia en el tema disciplinario de los servidores públicos. Luego trabajé en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la dirección jurídica, manejando un poco el tema de la contratación de la universidad, que es una de las entidades con régimen especial. Entonces ahí digamos que se centra la experiencia en el otro tema que vamos a abordar, y es las entidades de régimen especial en materia de contratación. Pues como bien es sabido, en Colombia tenemos un régimen de contratación estatal regido por la Ley 80 y la Ley 1150 que luego se compiló en el Decreto 1082 de 2015. Ese decreto compiló todo lo que traía la Ley 80 y la Ley 1150. Sin embargo, nosotros tenemos en el Estado colombiano unas entidades de régimen especial en materia de contratación. ¿Qué es una entidad de régimen especial? Una entidad de régimen especial es una entidad estatal que realiza sus procesos de contratación con un régimen distinto al previsto en el Decreto 1082 de 2015, aunque por regla general todas las entidades estatales deben aplicar Ley 80 y Ley 1150 en su actividad contractual, la ley excluye algunas de ellas. Las entidades estatales de régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad contractual lo que nosotros conocemos como los manuales de contratación, y la mayoría de ellas se rigen por el derecho privado. Siguiente, por favor. Siguiente. En algunos casos se separa a un universo de entidades, por ejemplo, a todas las empresas sociales del Estado, entre otros se margina una clase de contratos, por ejemplo, cuyo objeto es el régimen subsidiado de salud, de tal manera que para exponer las normas que regulan los regímenes especiales de contratación estatales del país, para el objeto de esta ponencia los dividiremos en dos, relacionados uno con la naturaleza jurídica de las entidades y dos con la especie del objeto contractual. Los regímenes especiales de contratación, por la naturaleza de ciertas entidades estatales, venimos a encontrar las empresas oficiales de servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, las universidades estatales u oficiales reguladas por la Ley 30 de 1992, las entidades financieras de carácter estatal reguladas por la Ley 1150 de 2007, no 2017, ahí corrijo el error, los fondos de servicios educativos regulados por la Ley 715 del 2001, el Banco de la República, que estableció su manual de contratación a través del Boletín 023 de 2010, ciertas empresas industriales y comerciales del Estado y ciertas empresas de economía mixta reguladas por la 1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 2015. Las entidades estatales que prestan el servicio de comunicaciones, según nos lo da la Ley 80 de 1993 y la Sentencia 949 del 2001 de la Corte Constitucional. Las entidades exceptuadas en el sector defensa, que también están en la Ley 1150 del 2007, y los contratos del programa Colombia Humanitaria a través del Decreto 919 de 1989 y el Decreto 4702 del 2010. Por el objeto contractual encontramos la contratación de la administración del subsidio de salud,
los contratos y asociaciones con entidades sin ánimo de lucro, los contratos para el desarrollo de proyectos culturales, los contratos de asociación para actividades científicas y tecnológicas, los contratos del servicio público educativo, la contratación de la operación del monopolio de los juegos de suerte y azar, los contratos de concesiones mixtas. Siguiente, por favor. La fiducia sobre excedentes de tesorería, la contratación de organismos internacionales, la explotación de hidrocarburos, los contratos de recuperación y o conservación de antigüedades y valores náufragos, la disposición por las mercancías de la DIAN aprehendidas, decomisadas y abandonadas, la concesión de los servicios y de las actividades de telecomunicaciones, la enajenación de acciones del Estado, la contratación para el ejercicio de funciones administrativas por particulares, la contratación de la operación del monopolio de licores, el contrato de aporte del ICBF y la prestación del servicio de TV. Estos contratos y las empresas y las entidades estatales mencionadas anteriormente son lo que nosotros conocemos en la contratación estatal como los contratos y entidades a los cuales le es aplicable el régimen especial. Para ir redondeando, el régimen especial es la excepción que tiene el Estado colombiano de aplicación de Ley 80 y Ley 1150 y Decreto Compilatorio 1082-2015, que le da la potestad a algunas entidades de que se den sus propias normas de contratación. Es decir, que estas entidades crean a través de sus manuales de contratación y de sus procedimientos de contratación los requisitos que ellos exigen para el tema de la contratación de este tipo de entidades. Sin embargo, esto no puede estar totalmente desligado del Estado colombiano. Como ustedes saben, una de las máximas autoridades en materia de contratación estatal es Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente saca todas las guías y lineamientos en materia de contratación para el Estado colombiano. Los lineamientos generales que a través de una guía Colombia Compra Eficiente ha determinado para los manuales de contratación de las entidades de régimen especial de contratación, entre otros elementos que son muy amplios dentro del Estado, esta guía nos puede determinar que para este tipo de manual de contrataciones deben haber unos lineamientos un poco claros en los siguientes aspectos. Una descripción detallada de los procedimientos para seleccionar a los contratistas, los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos, los criterios de evaluación y desempate, el contenido que deben tener las propuestas, los procedimientos para la aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005 y todos los demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del sistema de compra pública en todas las etapas del proceso de contratación con base en su autonomía. Frente a esto quiero señalar una cosa. El hecho de que una entidad tenga un régimen especial de contratación no quiere decir que se desligue de todos los principios de la contratación que están contemplados por los estatutos de contratación. E incluso una de las obligaciones que tienen los servidores públicos que manejan la contratación es el ceñimiento a los principios generales de la contratación y a los principios estatales de la contratación. Es decir, mi manual de contratación no puede desconocer el principio de publicidad, no puede desconocer el principio de economía, no puede desconocer el principio de celeridad, no puede desconocer todos los principios que tienen contemplados la Ley 80 y la Ley 1150 compiladas en el Decreto 1082 de 2015. Seguimos, por favor. Colombia Compra Eficiente recomienda que los procesos de las entidades de régimen especial tengan las mismas etapas de las entidades estatales. Para poner un ejemplo, las universidades, la mayoría de universidades públicas del país tiene 3 formas de contratación: invitación pública, invitación privada y contratación directa. La invitación pública tiene una similitud con la licitación pública de la Ley 1150 y de la Ley 80 de 1993. La invitación privada es más o menos como un proceso de selección abreviada, ya sea por mínima, por menor, y la contratación directa tiene muchísimas parecidos con la contratación realmente que viene en la Ley 80 y en la Ley 1150. La anterior, por favor. Otra en la que se lleva a cabo la selección del contratista, otra correspondiente a la suscripción y legalización del contrato y por último una etapa que corresponde a la ejecución y terminación del proceso de contratación. Si ustedes van a ver
las modalidades de contratación en los manuales de contratación en la mayoría de las universidades públicas del país, esto tiene casi las mismas etapas, que es una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. En esa etapa precontractual también se elaboran pliegos de condiciones de la contratación, se fija financieramente cómo van a quedar delimitadas las calificaciones, se hace una calificación jurídica, se hace una calificación financiera, se hace una calificación técnica. Las minutas de los contratos están regidas por el derecho privado, ¿sí? Entonces, los contratos de la mayoría de las universidades públicas del país tienen un carácter del derecho privado residual, es decir, no vamos a acudir a la ley pública, no vamos a acudir a la ley 80 de 1993 ni a la ley 1150 ya como tal en la configuración del contrato, sino que si hay un vacío en la norma de nuestro manual de contratación, vamos a acudir a las normas del derecho privado como si se estuviera interactuando en una relación comercial, prácticamente vendría a ser el asunto. Entonces, si yo tengo dentro de mi manual de contratación en régimen especial, estoy refiriéndome un poco más a las universidades públicas, un vacío en la contratación, lo más posible es que nosotros ese vacío lo llenemos a través del Código Civil, que es quien regula las leyes entre los particulares. Entonces, esa es la característica de la mayoría de los manuales de contratación. ¿En qué es muy parecido el proceso? En todas las etapas, porque acá también se tiene un supervisor, acá también se hace un acta de liquidación, acá también se hace un acta de terminación, se hace un acta de inicio, se fijan unos procesos. Más adelante estaremos hablando de las cláusulas exorbitantes que la ley 80 y la ley 1150 han traído en materia de contratación estatal y que no son aplicables a las entidades de régimen especial, por lo que yo les estoy explicando ahorita, y es por el carácter residual en el derecho privado que tienen este tipo de entidades. Sin embargo, no es óbice que además de las leyes en las cuales están previstos los regímenes especiales de contratación, hayan otras leyes que regulan su gestión contractual, como la ley 816 que define la preferencia en condiciones de empate de ofertas presentadas por proponentes nacionales. Este factor debe ser incorporado en los manuales de contratación en el orden que defina la entidad estatal del régimen especial. Es decir, yo no puedo como entidad estatal, ¿sí?, decir que voy a fijar un procedimiento propio de desempate. Ese procedimiento de desempate que se tenga frente a cuando hay dos contratistas con las mismas condiciones debe estar ceñido a lo expresado en la ley 816 de 2003. Esta ley también regula los incentivos a la industria nacional, obliga a las entidades estatales a incluir puntajes para la promoción de bienes y de servicios nacionales. Es por eso que la mayoría de entidades estatales dan un punto a las MIPYMES y a las PYMES y a las MIPYMES, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, con el objetivo de incentivar por esta ley la contratación con las empresas de carácter nacional que también promocionan bienes de servicios nacionales. Entonces, en ese sentido, para determinar los criterios de evaluación y desempate de ofertas, las entidades estatales de contratación deben aportar criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. Así lo establece para las entidades de administración pública, era lo que ya les estaba explicando. La ley 996 de 2005 que prohíbe la contratación directa durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial. Esta ley, que nosotros llamamos la famosa ley de garantías, también es aplicable a las entidades con régimen especial. Ese fue un debate muy duro que se dio porque si yo soy una entidad con régimen especial, caso Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la ley 30 de 1992 y el artículo 69 de la Constitución Política me dio autonomía universitaria para crear mi propio manual y para fijar mis propias reglas, pero esas reglas no pueden estar desligadas de lo nacional, así que a las entidades de régimen especial, ESES, entidades de servicios públicos, universidades, Banco de la República, también le aplica la ley de garantías y más adelante veremos que el incumplimiento de la ley de garantías en este tipo de entidades, acarrearía sanciones disciplinarias.
En algún momento se habló de la posibilidad de que las universidades públicas, por tener precisamente un carácter investigativo y educativo, cuando se tratara de temas de investigación y educación, podían un poco salirse de la barrera de la ley de garantías. Eso fue un concepto expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, creo que ninguna universidad pública del país se acogió a ese concepto, en el entendido que de todas maneras los servidores públicos se iban a enfrentar a una posible sanción disciplinaria porque tenía que sustentarse muy bien el carácter investigativo de la contratación que se iba a hacer y porque no fue previsible en su momento antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Porque si nosotros recordamos los principios de la contratación estatal que le son aplicables también a las entidades de régimen especial, hay un principio básico de la contratación estatal que es la planeación de la contratación. Entonces, si yo Universidad Nacional de Colombia, sé que voy a entrar en ley de garantías, yo debo planear el tema investigativo y decir, vamos a dejar quieta la universidad por tantos y tantos meses, vamos a necesitar investigadores en estos aspectos. Entonces, ese concepto del ministerio fue muy enfático en que fuera una situación de carácter muy urgente, que sin eso un proyecto o un convenio de las universidades, digamos, no pudiera seguir en funcionamiento. Entonces, para acogerse a ese concepto, se tenía que sustentar muy bien el tema de contratación, que también fue algo que pasó en materia docente, ¿sí? Cuando no se pudo vincular a los profesores en el momento que era y entró en vigencia la ley de garantías. En ese sentido, las mismas universidades empezaron a tomar, por decirlo en un término más coloquial, a echar mano de sus profesores de planta, dándoles cátedras internas precisamente para evitarse la responsabilidad disciplinaria que podría acarrear el cumplimiento de esta norma. La ley 1150, además de introducir las medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993, pues fijó las incompatibilidades previstas legalmente para la contratación estatal, que también son aplicables a las entidades de régimen especial. Hay un punto muy importante que señalar en esta aplicación de las normas y es la publicación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, que cuenta con la información oficial de la contratación realizada con los dineros públicos y sirve de punto de ingreso de información de las entidades estatales. En algún momento Colombia Compra Eficiente le hizo un llamado fuerte a las entidades de régimen especial, porque esas entidades dijeron, yo manejo mi propio manual, yo dentro de mi manual digo dónde voy a publicar y entonces yo publico en la página de la universidad o publico en la página de la empresa social del Estado, pero no voy a publicar al SECOP porque mi manual de contratación no estipula que yo tenga que publicar en el SECOP. Entonces Colombia Compra Eficiente como máxima autoridad le dijo, un momento señores, entidades de régimen especial, aun cuando ustedes son de régimen especial, manejan dineros públicos y están obligados a publicar todas sus contrataciones en el sistema SECOP. Por último, la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a las entidades a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos indistintamente si ejecutan o no recursos públicos. Y entonces ahí entramos otra vez en el dilema, por ejemplo, con las universidades que hacen convenios y contratos de tipo interadministrativo. Yo, Universidad Pedagógica Nacional, voy a hacer un convenio con el Hospital San Juan de Dios, pero en ese convenio yo no voy a poner recursos públicos, yo voy a poner a mis estudiantes practicantes, ¿sí? Pero es que los recursos públicos no solamente están ligados en materia económica, sino que es el uso de los espacios y es el uso de todo lo que es de carácter público. Entonces, en ese sentido, la ley 1150 también dijo, si usted tiene un convenio que es con una entidad estatal, usted también debe hacerle publicidad a este tipo de convenios. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas obligaciones que aparte de que aun cuando no estén contempladas en el manual de funciones, en el manual de contratación y en el procedimiento de contratación y en el estatuto de contratación de la entidad estatal,
hay unas obligaciones que tienen que ir ligadas a lo que pues nosotros, a lo que se ciñe el sistema de compra pública. Que era la que estábamos hablando, que es la obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, la obligación de elaborar y publicar su plan anual de adquisiciones. La contratación estatal tiene una cosa que es el plan anual de adquisiciones y el plan anual de caja. Ese plan anual de caja es el presupuesto que nosotros vamos a tener para el siguiente año. ¿Cómo vamos a ejecutar ese presupuesto? A través de un plan anual de adquisiciones. Ese plan anual de adquisiciones tiene que tener una planeación según la necesidad de la entidad estatal. Entonces, es obligación de toda entidad estatal, incluso de las de régimen especial, publicar el plan anual de adquisiciones. De tal manera que si yo el otro año, como empresa social del Estado, de Sogamoso, voy a comprar un poco de silletería para el auditorio, esta silletería esté contemplada en el plan anual de adquisiciones. Ese plan anual de adquisiciones tiene que ir en concordancia con el plan anual de caja, es decir, si yo voy a tener una compra de silletería de 40 sillas que me valen 8 millones de pesos, esos 8 millones de pesos tienen que estar contemplados en el plan anual de caja para poder hacer, los cuales después saldrán a través de un certificado de disponibilidad presupuestal, previa adjudicación del contrato, que se apropiará a través de un registro presupuestal, que estará abordado en uno de los ítems del plan anual de caja. La obligación de hacer uso del clasificador de bienes y servicios, ¿sí? Yo, empresa de servicios públicos de Tunja, voy a contratar un inmobiliario. Ese inmobiliario tiene que estar ceñido al clasificador de bienes y servicios que tiene Colombia Compra Eficiente. Allá tiene un clasificador de bienes y servicios según para lo que se vaya a usar. Ese clasificador de bienes y de servicios dice servicios tecnológicos, servicios mobiliarios, servicios de silletería, y eso nos da un código que tiene que estar determinado en el pliego de condiciones. Obligación de reportar sanciones, multas, inhabilidades, incompatibilidades, eso también lo tienen todas las entidades de régimen especial, y la obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, y ahí era donde yo les decía, hay que hacer una calificación financiera del proponente. Las entidades públicas la hacen, ninguna entidad del régimen especial puede no hacer una clasificación del tema de cómo está regulado la calificación financiera de los oferentes. Entonces yo tengo un oferente y a ese le doy un grado de endeudamiento, un grado de capacidad económica, le aplicamos unas tablas que vienen contempladas en la ley 80 y en el decreto 1082, y eso nos da una calificación financiera para determinar la viabilidad financiera de nuestros oferentes. Por más que yo pueda hacer mi propio manual de contratación, no puedo saltarme esta norma. Perdone, doctora, ¿en las gobernaciones y las alcaldías están dentro del régimen especial? No. Que la mayoría de los alcaldes, por omitir todo como lo explicaba yo al principio de la conferencia, las únicas que están son las que yo cité al principio: Banco de la República, empresas sociales del Estado, universidades públicas, las que manejan el régimen de telecomunicaciones, servicios públicos. Todas las alcaldías y gobernaciones tienen aplicación de ley 80, ley 1150 y decreto 1082, que es todo el sistema de compilación normativa en materia. ¿Qué pasa? Existen varios tipos de contratación, que no es el objeto de esta conferencia, porque sería el objeto de una conferencia mucho más amplia. Existen varios tipos de contratación, como la subasta inversa, la mínima cuantía, la menor cuantía, la licitación pública. Habría que ver en cuál de todas esas gamas de la contratación se enmarcan los contratos que están haciendo las entidades estatales. Siguiente. Vamos a hablar del tema que nos convoca, y es del régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos que manejan la contratación estatal. De antemano, les voy a decir que la única excepción que se tiene en materia de regímenes especiales es frente al tema contractual.
frente al tema disciplinario, los servidores públicos que manejan la contratación, se les aplica Ley 734 de 2002 en uso de sus funciones. Ellos no tienen ningún régimen especial en materia disciplinaria, entonces les aplican las mismas sanciones, tienen los mismos deberes, tienen los mismos derechos, se le aplica la misma falta, se le aplica la misma gradualidad en la falta, la misma sanción en la falta. Yo transcribí todos los deberes que obviamente no los vamos a leer, ¿sí? Pero esos están contemplados en la Ley 734 del 2002, ahí están todos los deberes. ¿Por qué puse los deberes? Porque por omisión de los deberes, los servidores públicos acarrean sanción disciplinaria. Yo tengo unos deberes como servidor público, el incumplimiento de mis deberes me acarrea una sanción disciplinaria que se graduará de la manera como esté correspondiente. Anterior. Entonces, por ejemplo, cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución y los tratados de derecho internacional humanitario, los demás tratados ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos y las ordenanzas. Vamos a volver. Manual de contratación, aplicación. ¿Cuáles son los principios generales que le aplican a las entidades de régimen especial? Los principios de la contratación estatal en Colombia. Entonces yo tengo principio de planeación, principio de celeridad, principio principio de eficiencia, principio de eficacia, principio de buen manejo de los recursos públicos. Entonces yo, servidora pública, tengo que manejo la contratación en una entidad de régimen especial, tengo que hacer cumplimiento de las normas, ¿sí? Entonces, aun cuando yo tenga mi manual de contratación no puede contrariar a la Constitución política, por ejemplo. Mi manual de contratación no puede ser un manual de contratación racista, no puede ser un manual de contratación que solamente, yo no puedo poner en mi manual de contratación, yo, Ariyanerit Rincón Pérez, tengo una entidad de régimen especial, entonces en esa entidad de régimen especial los únicos contratistas pueden ser mujeres. Eso es incumplimiento a las normas de carácter superior que nosotros como servidores públicos tenemos. Es decir, nuestro manual de contratación no es una isla aparte, nuestro manual de contratación es un conjunto con todas las normas ratificadas a nivel nacional. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad del servicio que les sea encomendado. Siguiente. En cuanto a formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos y cumplir las normas y que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público. Nosotros como servidores públicos que manejamos contratación de régimen especial, también prevaricamos, también peculamos, ¿sí? También cumplimos, también por incumplimiento de este tipo de normas, por favorecimiento y todo eso, también no son aplicables ese tipo de normatividades y ese tipo de penalizaciones. No es que, es que en mi manual de contratación dice, por ejemplo, yo quiero hacer en mi manual de contratación que no existen inhabilidades al contratar. Entonces yo en mi manual de contratación pongo que yo puedo contratar a mi primo y a mi hermano sin ningún problema, no porque las inhabilidades son claras y expresas cuando nos dicen cuarto grado de consanguinidad, todo eso. Yo no puedo saltarme la barrera de lo nacional dentro de mi manual de contratación. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo, función, es lo mismo, seguimos. Son 35, seguimos. Son 35 deberes que nosotros tenemos como servidores públicos que están señalados en la Ley 734/2002, no los voy a leer todos, no los voy a explicar uno por uno, pero es de vital importancia que como servidores públicos nosotros leamos nuestros deberes. Uno a veces cree que frente a cualquier cosita uno dice, ay no, eso no va a pasar nada. Si estamos incumpliendo uno de nuestros deberes como servidores públicos, estamos sujetos a una sanción de tipo disciplinario. Siguiente. También tenemos una serie de prohibiciones que están también contempladas en la Ley 734/2002.
Ese tipo de prohibiciones está incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, que era que yo les decía, cuando yo voy a hacer mi procedimiento en contratación, cuando yo voy a hacer mi manual de contratación, yo en ese manual de contratación no puedo poner todo lo que se me ocurra simplemente porque tengo autonomía para hacer un manual de contratación. Ese manual de contratación debe ir sujeto a unas normas, debe ir sujeto a toda la normatividad nacional. Sí, debe ir sujeto a la ley 1150, las aplicaciones de por qué nosotros tenemos un régimen especial, cuál es la naturaleza jurídica y el espíritu de que nosotros tengamos un régimen especial. Que por cierto, desde mi experiencia, no mucha, pues porque también mi experiencia laboral es corta, pero desde la experiencia laboral que tengo, para mí los manuales de contratación, discúlpenme la expresión, se han convertido en una alcahuetería de la administración, ¿sí? Porque esos manuales de contratación, y no en todas las entidades, pero esos manuales de contratación permiten que yo desde mi autonomía pueda acomodar un poco las circunstancias, y entonces nos enfrentamos a crisis en la salud, por ejemplo, porque es que la salud tiene un sistema de contratación propio, las entidades, las empresas sociales del Estado pueden hacer sus manuales de contratación propios. Entonces digamos que para mí no es que se deba eliminar el tema de la autonomía, lo que se debe hacer es limitarlo mucho más al cumplimiento de las normas de carácter nacional. Seguimos. Son también 35 prohibiciones, aparte de los deberes que tenemos como servidores públicos, que nos darán un tipo de sanción disciplinaria. ¿Cuáles son las faltas y sanciones de los servidores públicos? Nosotros podemos clasificar las faltas y sanciones de los servidores públicos en gravísimas, graves y leves, y eso se determina a través de una gradualidad de la sanción que el operador disciplinario debe dar. ¿Quiénes son los operadores disciplinarios en Colombia? La Procuraduría General de la Nación, a través de sus procuradurías departamentales y provinciales y de sus delegados del Ministerio Público como las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario de las entidades. Dependiendo del cargo jerárquico que se tenga, ahí vamos a determinar quién va a hacer la investigación disciplinaria. Entonces, por ejemplo, para las entidades de régimen especial de la ciudad de Tunja, el encargado de hacer la investigación disciplinaria es la Personería Municipal de Tunja. Lo mismo pasa en los municipios. Para las entidades de régimen nacional, como ustedes saben, hay muchas procuradurías delegadas, entonces las procuradurías delegadas en servicios públicos, las procuradurías delegadas en salud, eso lo determina el manual de funciones que trae la Procuraduría General de la Nación. Ahí se determina quién va a ser el operador disciplinario para los diferentes funcionarios. En el caso, por ejemplo, de la UPTC, el operador disciplinario para los funcionarios de la UPTC que manejan el tema de contratación vendría a ser la Oficina de Control Interno Disciplinario. Para el caso, por ejemplo, del ordenador del gasto, hablemos del señor rector, vendría a ser una Procuraduría Nacional delegada por el carácter de la universidad, que no es una universidad de carácter departamental, sino una universidad de carácter nacional. En ese sentido, vendría a ser un procurador nacional, un delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien investigue este tipo de faltas. Faltas gravísimas, graves y leves. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta? Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el Código Disciplinario. Se determina si la falta es grave o leve según de conformidad con los siguientes criterios. Entonces, cuando usted va a decir la falta gravísima, usted recurre al artículo 734 de la ley 734/2002 y ahí están taxativas las faltas que son de carácter gravísimo. Cuando usted va a determinar, yo, Ari Rincón, operador disciplinario, personero municipal de Tunja, a través de su delegatura en vigilancia administrativa, tengo que imponer una sanción disciplinaria, vamos a ver de conformidad con los siguientes criterios si la falta es grave o leve, según el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio. Entonces ustedes dirán, si el servicio es un servicio público esencial, obviamente la gradualidad de la falta será mayor. El grado de perturbación del servicio, si yo, servidora pública, señora,
No, lo que pasa es que el personero municipal no tiene, el personero municipal en cuanto a la jerarquización municipal puede investigar solamente a los secretarios de despacho, al alcalde lo investiga la Procuraduría Provincial. El personero cuando conoce lo que hace es una remisión por competencia al operador disciplinario competente de la investigación. Y si no hizo eso, pues el que incurrió en una falta disciplinaria fue el señor personero municipal. A los gerentes de las empresas sociales del Estado los investigan las personerías municipales. A ellos sí los investigan las personerías municipales. Lo mismo que Ecovivienda, por ejemplo, como una entidad descentralizada. Todas las entidades descentralizadas, que la mayoría tienen régimen especial de contratación, son investigadas por el personero municipal. ¿Listo? Sí, señora. El grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando de que el servidor público tenga en la respectiva institución, ¿sí? Si el que comete la falta es el jefe en cumplimiento de sus funciones, obviamente la gradualidad de la falta sea mayor, porque es que la delegación no exime de responsabilidad, por ejemplo. Yo cuando delego no eximo mi responsabilidad frente a la delegación que yo estoy haciendo. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Siguiente. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado del empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta si fue inducido por un superior a cometerla o si la cometió en el estado de ofuscación originada en circunstancias o condiciones de difícil previsión y gravedad extrema debidamente comprobadas. Por ejemplo, es muy recurrente que se abran investigaciones disciplinarias o indagaciones preliminares o procesos verbales contra funcionarios, por ejemplo, que no asisten a su lugar de trabajo. Pero ahí es donde se viene a graduar. Si yo tengo a mi mamá supremamente enferma y recurrí muchas veces a mi jefe a pedir el permiso, me fue negado y yo por circunstancias de fuerza mayor tuve que ir, pues ahí es donde se empiezan a ver las gradualidades de la falta. Digamos que el derecho disciplinario es un poco parecido al derecho penal porque se tiene que ir graduando, ¿sí? La culpabilidad frente a los sucesos que determinan que el servidor público, los motivos determinantes del comportamiento, cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos, la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Culpa grave, culpa gravísima y culpa leve, es así nos vamos a las generalidades del derecho, que es culpa grave, que es culpa leve y que es culpa gravísima. ¿Cuáles son las clases de sanciones? El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: destitución e inhabilidad general por las faltas gravísimas, dolosas o realizadas con culpa gravísima. La destitución e inhabilidad general implica, hoy nos encontramos, bueno, hoy como a mediodía, nos encontramos con la noticia que el alcalde Sogamoso fue destituido e inhabilitado por 11 años, lo que quiere decir que la Procuraduría General de la Nación encontró una culpa gravísima cuando hizo todo el estudio disciplinario, porque esa es es la falta, la mayor imposición de falta por falta disciplinaria que acarrea un servidor público. Esto implica la terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre remoción, de carrera o de elección, o la desvinculación del cargo en los plazos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1 de la Constitución Política, o la terminación del contrato de trabajo, y en todos los casos anteriores la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo y la exclusión del escalafón o carrera. Es decir, a mí no me imponen solamente la destitución siempre lleva consigo la inhabilidad. La inhabilidad, ¿quién la determina? Está mal dicho el término, pero es muy común, el juez disciplinario, pero en realidad es un operador disciplinario porque no existe un juez disciplinario, los únicos jueces son los jueces de la República. Entonces, el operador disciplinario es quien determina
la inhabilidad, porque la destitución, usted se va de su cargo, pero dependiendo de la gravedad de la falta, él le dirá, lo inhabilito por 10, por 5, por 11 o lo inhabilito de por vida. En la 734 del 2002, Ley 734 del 2002 o Código Único Disciplinario. 2. La suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves, dolosas o gravísimas culposas. La suspensión por las faltas graves culposas, la multa es una sanción de carácter pecuniario. Entonces, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves. A mí me pueden suspender e inhabilitar, pero también para cuando yo cometo faltas graves, dolosas o gravísimas culposas. Las gravísimas dolosas o las gravísimas culposas aplican a la teoría del derecho penal. ¿Cuándo es culposo? ¿Cuándo es doloso? Suspensión para las faltas graves culposas, la multa es una sanción de carácter pecuniario. Entonces, arriba cuando es graves dolosas o gravísimas culposas, no solamente me suspenden, sino que me inhabilitan también. Y en las graves culposas me dan una sanción de carácter pecuniario que se conoce como multa. La suspensión que implica la separación en el ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria. Es decir, a mí me suspendieron de un cargo, si no me inhabilitaron, yo puedo ejercer otro cargo público. Pero si a mí me suspendieron de mi cargo y me inhabilitaron para ejercer otro cargo público, ya no puedo volver a ser servidor público. Y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel por el término señalado en el fallo. La multa es para las faltas leves dolosas, que la multa es de carácter pecuniario, esa la impone el operador disciplinario de carácter pecuniario. La amonestación escrita para las faltas leves culposas, la amonestación escrita implica un llamado de atención formal por escrito que debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en el periodo diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que la haga efectiva. Resulta que a mí me sancionaron, yo trabajé en la UPTC hace 6 años y a mí me sancionaron con una amonestación escrita, ¿sí? Y hasta ahora salió el fallo disciplinario. Mi nuevo jefe, llámese personero de Tunja, tiene que registrarme la sanción disciplinaria en la hoja de vida. Además que todas estas sanciones disciplinarias están en la página de la Procuraduría General de la Nación, y ahí cuando a usted le piden sus antecedentes disciplinarios, entonces le aparece las inhabilidades, las sanciones, las multas, las destituciones, todo lo que usted tiene. La anterior, por favor. La anterior, esa. ¿Qué pasa? Estas amonestaciones, llegan los servidores públicos y dicen, pero es que yo ya la cometí hace 8 años, se supone que tendría que ir a la hoja de vida de hace 8 años. No, esa tiene que ir a la hoja de vida actual, ¿sí? En el momento en que se hace el fallo disciplinario. Siguiente. En lo disciplinario tiene una prescripción de 10 años a partir de que se comete la falta, pero esos 10 años pueden ampliarse sus periodos desde el momento en que se hace la indagación preliminar, ahí se suspende un periodo, y en el momento en que… ¿Qué pasa? Desde la queja, yo, Ari Rincón, pongo una queja en contra de usted, ¿sí? Tengo la prescripción, va hasta los 10 años sin que el operador disciplinario haya hecho absolutamente nada. Cualquier falta… Sí, claro, pero desde el momento en que se produce el fallo para la inscripción, existe una prescripción. Ahora, lo que le iba a explicar, yo pongo una queja, ¿sí? Ante un operador disciplinario, ese operador disciplinario tiene 10 años para hacer alguna acción disciplinaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acciones disciplinarias se hacen? Se abre una indagación preliminar. ¿Cuándo se abre una indagación preliminar? Cuando los hechos no están claros y cuando los sujetos disciplinables no están claros. Si con la indagación preliminar se dan cuenta que no, pues cierran la indagación preliminar y ahí archivan la indagación preliminar y ahí muere el proceso. Pero si se determinan la claridad de los hechos y los sujetos disciplinables, entonces se abre una acción disciplinaria. La indagación preliminar corta el término de prescripción.
la investigación disciplinaria corta el término de prescripción. A partir de que se abre la indagación preliminar, se tiene otro tiempo para que prescriba el proceso. A partir de que se abre la acción disciplinaria, se tiene otro término para que prescriba el proceso. Y ahí también nos enfrentamos a los términos de caducidad de la acción disciplinaria, porque son dos, la prescripción y la caducidad. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es el límite de las sanciones? La inhabilidad general será de 10 a 20 años. La inhabilidad especial no será inferior a 30 días ni superior a 12 meses, pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado, la inhabilidad será permanente. La inhabilidad será permanente. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a 12 meses. Cuando el disciplinario haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el infaltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado, para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. Siguiente. La multa no podrá ser inferior al valor del 10% ni superior al del 100% de 80 días de salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta. Ahí sí es al momento de la comisión de la falta la imposición de la multa, ¿sí? Si yo estaba trabajando hace 5 años y me imponen la multa, es con el salario que yo estaba devengando en el momento en que cometí la falta. La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. Hay unos criterios para la graduación de la sanción. ¿Por qué yo quería tocar el tema disciplinario en los operadores que manejan el régimen especial? Porque es que los colombianos tendemos a confundir la mata de mora con la moralidad. Entonces nosotros creemos que como tenemos régimen especial en contratación, nuestro régimen disciplinario también tiene que tener un carácter especial. Y no existe ningún carácter especial porque la ley 734 es aplicable a todos los servidores públicos, ¿sí? Entonces eso es algo que se debe dejar muy claro, porque igual cuando uno en contratación estatal maneja recursos del Estado y el pecunio del Estado, pues con nosotros como servidores públicos hacemos que el tema pues sea de carácter público y no sea aplicables estas leyes. Para la graduación de la sanción, la cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijará de acuerdo con los siguientes criterios: haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos y haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constituida de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieran decretado en otro proceso. El grave daño social de la conducta, la afectación a los derechos fundamentales, el conocimiento de la ilicitud y pertenecer al servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. A quien con una o varias acciones o omisiones infrija varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios. Si la sanción es más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal. Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal. Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal. Si las sanciones son de multa, se impondrá la más grave aumentada en otro tanto sin exceder el máximo legal. Ese otro tanto es tan ambiguo que el operador disciplinario puede decir, lo voy a aumentar en un 20%, lo voy a aumentar en un 30%. Entonces digamos que la potestad del operador disciplinario es bastante amplia, tanto para perjudicar como para favorecer, porque es que el operador disciplinario determina, por ejemplo, si la culpa es grave, si se actúa con dolo. Y díganme ustedes, probar un dolo en un proceso disciplinario, ¿qué tan fácil puede llegar a ser? Si es difícil probar el dolo en un proceso penal, imagínense en un proceso disciplinario donde el servidor público dice,
Yo lo hice en uso de mis funciones. Yo pensé que con eso iba a favorecer a la entidad. Yo pensé que con eso iba a favorecer a las personas a las personas más vulnerables. Entonces, digamos que el derecho disciplinario en Colombia es un derecho de un carácter muy ambiguo, es un derecho muy amplio, pero a la vez también es un derecho que permite o favorecer o simplemente perjudicar muchísimo a los disciplinados o a los indagados. Si las sanciones a imponer, incluso también existe el indubio pro disciplinado, pro indagado. Esos son principios que se aplican también al derecho disciplinario. Pero lo que les digo, el operador disciplinario puede decir, es que la comisión de la falta generó un perjuicio enorme a la población o a la entidad, entonces yo lo voy a sancionar con lo más grave. Siguiente. Hay un tema que yo quiero tocar y que dejé finalmente porque es un tema muy importante en materia de contratación estatal en regímenes especiales y que también da para posibles sanciones disciplinarias, y es la aplicación de las cláusulas exorbitantes. La ley 80, la ley 1150, el decreto 1082 dice que el Estado colombiano y las entidades pueden aplicar cláusulas exorbitantes en la contratación estatal. Estas cláusulas exorbitantes se aplican en cuanto a la fijación de multas, bueno, todas estas cosas que ya en el día a día uno va determinando. Las entidades de régimen especial no pueden aplicar cláusulas exorbitantes. Y esa es la principal falta disciplinaria de los operadores, de los funcionarios que manejan contratación estatal en entidades de régimen especial, y es que ellos aplican cláusulas exorbitantes. ¿Por qué no se pueden aplicar las cláusulas exorbitantes? Porque las entidades de régimen especial no se rigen por ley 80 y por ley 1150. Si yo voy a imponer una multa como entidad de régimen especial, que tengo mi propio manual de contratación y que me rijo por el derecho privado, esa multa tiene que ir avalada por la jurisdicción ordinaria. Es decir, si yo voy a aplicar una multa o a imponer una sanción a un contratista, yo tengo que ir a que el juez me diga que en efecto esa se puede aplicar. Porque es que claro, como yo soy entidad estatal, y entonces yo en mi entidad, como yo soy entidad estatal, pues las entidades estatales pueden aplicar cláusulas exorbitantes, las entidades de régimen especial no. Nosotros, los que manejan o los que en algún momento manejamos entidades de contratación en entidades de régimen especial, no podemos imponer sanciones, no podemos fijar procedimientos para imponer multas, no podemos hacerlo porque no nos es aplicable la ley 80. Entonces digamos que esa es una de las principales faltas disciplinarias en las que se incurre en materia de contratación en régimen especial, entre otras que hacemos una mezcolanza a veces por favorecer. Entonces un día sí nos aplica la ley 80, otro día no. Un día sí aplicamos nuestro manual de contratación, el otro día no. Lo único que nosotros como operadores de entidades de régimen especial aplicamos en materia de contratación estatal son los principios de la contratación. De resto no nos aplica absolutamente nada más que lo contemplado en nuestro manual de contratación. Que si yo encuentro un vacío en mi manual de contratación a la hora de contratar y tengo que llenar ese vacío, no recurro a la ley 80, no recurro a la ley 1150, no recurro al decreto 1082, sino recurro a todas las normas de carácter privado para resolver este tipo de inconvenientes, que esa es otra falta que cometemos los servidores públicos, que manejamos contratación. Resulta que mi manual de contratación tiene un vacío, me voy a la ley 80. No señor, usted no se puede ir a la ley 80, usted tiene que irse a las normas de carácter privado que regulan este tipo de circunstancias, porque acuérdese, entidad de régimen especial, que a usted no le aplica la ley 80, porque precisamente lo que se hizo fue darles una ambigüedad para que ustedes pudieran tener autonomía en materia de contratación. Entonces, después de todo este carretazo, ¿cuál es como la gran síntesis? Oiga, yo soy entidad de régimen especial, pero a mí sí me aplica el derecho disciplinario de todos los servidores públicos. Yo no tengo un derecho disciplinario especial por ser entidad de régimen especial, ¿sí? Oiga, lo que pasa es que cuando yo tengo vacíos, yo recurro a las leyes de contratación estatal. No, recurro a las leyes del derecho privado. Y
cuando vaya a crear su manual de contratación, acuérdese que su manual de contratación no puede ir desligado de las generalidades del derecho, no puede ir en contravía de la Constitución, no puede ir en contravía de los principios generales del derecho, porque entonces, en ese sentido, sí van a venir las faltas disciplinarias y ahí no hay ningún régimen especial, ahí se las aplican con toda, independientemente de que es que en mi manual de contratación decía. No, señor, su manual de contratación decía, pero el desconocimiento de la ley no es excusa para aplicarle la sanción disciplinaria. Les agradezco mucho su tiempo, muchísimas gracias por todo.